El sol de verano golpeaba implacable sobre las colinas de la Galia en el año 58 a.C. 38.000 guerreros helvecios nunca imaginaron que aquel día, en las laderas de Bibracte, su mundo se desmoronaría en cuestión de horas. La tierra bebería sangre hasta saciarse, y el nombre de Roma resonaría como trueno sobre los pueblos celtas durante los próximos 5 siglos. ¿Cómo pudo una civilización entera ser aplastada con tal brutalidad que los historiadores evitarían discutir los detalles más oscuros durante milenios? Esta no es la historia épica que te contaron en clase. Esta es la verdad cruda sobre uno de los genocidios militares más eficientes de la antigüedad, ejecutado con la precisión quirúrgica que solo la máquina de guerra romana podía desplegar. Cuando la legión entró en formación aquel 20 de junio del 58 a.C., no llevaba intención de negociar, ni de capturar prisioneros para esclavizar. Llevaba órdenes simples de un general que aún no cumplía los 40 años, pero que ya había perfeccionado el arte de destruir civilizaciones enteras antes del almuerzo. Su nombre era Cayo Julio César, y Bibracte sería apenas el aperitivo de una masacre continental que duraría 8 años. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Los helvecios no eran vagabundos tribales. Eran una nación en movimiento. 368.000 almas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, abandonando sus tierras ancestrales en lo que hoy es Suiza para buscar nuevos horizontes en la Galia occidental. Habían quemado sus propias ciudades, 12 oppida fortificados y más de 400 aldeas, para que ningún cobarde tuviera la tentación de regresar. Esta migración masiva no era capricho de nómadas, sino decisión calculada de un pueblo presionado por tribus germánicas más feroces que descendían desde el norte como avalancha imparable. Durante 3 meses habían marchado, una columna humana de casi 20 kilómetros de longitud, atravesando valles y montañas. Llevaban todo: carros cargados con provisiones para meses, rebaños de miles de cabezas de ganado, sus tesoros ancestrales, sus dioses de madera tallada. Orgetorix, su líder visionario, había planeado este éxodo durante 2 años antes de morir en circunstancias misteriosas, posiblemente asesinado por rivales políticos que temían su ambición. Pero el plan sobrevivió al arquitecto, y bajo el liderazgo de Dibicón, veterano de guerra que 30 años atrás había humillado a un ejército romano completo, los helvecios cruzaron el río Ródano en abril de aquel año fatídico. Roma observaba con preocupación creciente, no porque los helvecios representaran amenaza directa contra territorios romanos, sino porque su migración abría una autopista para que tribus germánicas más peligrosas inundaran la Galia. ¿Y qué hacía Julio César, procónsul de la Galia Cisalpina y la Narbonense, observando esta crisis desde su provincia? Veía oportunidad brillante donde otros veían problema humanitario. César tenía 41 años y deudas astronómicas. Había gastado fortunas comprando votos en Roma, financiando juegos que dejaban a la plebe extasiada y a sus acreedores furiosos. Necesitaba guerra, necesitaba botín, necesitaba gloria militar que tradujera en poder político capaz de protegerlo de procesos judiciales, esperando su regreso. Los helvecios le entregaban el pretexto perfecto, envuelto en lazo diplomático. Estaban cruzando territorio de tribus aliadas de Roma, específicamente los eduos y los alóbroges. Técnicamente, César podía argumentar que defender aliados era defender intereses romanos. Pero seamos claros sobre las verdaderas intenciones. César no era guardián desinteresado de la paz. Era tiburón que olió sangre en el agua y decidió que toda la Galia sería su comedor durante los próximos años. Los helvecios simplemente tuvieron la desgracia de ser el primer plato.
En mayo del 58 a.C., César reunió 6 legiones completas, aproximadamente 30.000 legionarios veteranos, más auxiliares galos, totalizando cerca de 40.000 soldados bajo un mando unificado. ¿Recuerdas que mencionamos que los helvecios eran 368.000 personas? Suena desproporcionado, pero de esos, solo 92.000 eran guerreros capaces de luchar. El resto era población civil, que se convertiría en lastre mortal cuando las lanzas comenzaran a volar. César no atacó inmediatamente, jugó el juego diplomático con maestría sociopática. Se reunió con los líderes helvecios en territorio neutral, escuchó sus peticiones de paso seguro, asintió pensativo, y luego declaró que necesitaba tiempo para consultar con el Senado romano. Les pidió regresar el 13 de abril para recibir respuesta oficial. Los helvecios, ingenuos en la traición romana, aceptaron. ¿Qué hizo César durante esos días de supuesta deliberación? Construyó un muro. 19 millas de fortificación continua en 19 días, desde el lago Lemán hasta las montañas del Jura. Un muro de 5 metros de altura con torres de vigilancia cada 100 metros. Cuando los helvecios regresaron esperando respuesta diplomática, encontraron barrera física respaldada por 6 legiones en formación. El mensaje era cristalino: no pasarán por aquí. Divicón entendió la trampa. No tenían provisiones para sitiar el muro ni tiempo para negociar alternativas. Decidieron el plan B: rodear las fortificaciones romanas marchando al norte, cruzando el territorio de los secuanos, que intimidados por la masa humana helvetia permitieron el paso. Era ruta más larga y agotadora, pero al menos no requería asaltar posiciones fortificadas defendidas por profesionales armados hasta los dientes. César los siguió como cazador paciente. No los atacó mientras atravesaban terreno difícil, donde su ventaja numérica civil se convertía en desventaja táctica. Esperó, observó, recopiló inteligencia sobre sus movimientos, estudiando sus patrones de marcha, identificando debilidades en su formación. Las legiones marchaban ligeras, cada soldado cargando apenas lo esencial, mientras los helvecios arrastraban su civilización completa sobre ruedas chirriantes de madera. Durante semanas, esta danza macabra continuó a través de los valles de la Galia. Los helvecios sabían que los romanos los seguían, pero Divicón, veterano de muchas guerras tribales, confiaba en que su masa numérica y la ferocidad céltica equilibrarían la disciplina romana si llegaba el combate. Había derrotado romanos antes. ¿Por qué esta vez sería diferente? Porque 30 años de evolución militar romana habían transformado la legión en algo que ningún guerrero tribal había enfrentado jamás. La legión manipular de los tiempos de Divicón, rígida y vulnerable a tácticas envolventes, había sido reemplazada por la legión coortada de Mario, flexible como serpiente y letal como veneno. Cada cohorte funcionaba como unidad independiente, capaz de maniobrar en cualquier dirección sin perder cohesión. Los legionarios ya no eran ciudadanos granjeros llamados a defender su tierra. Eran profesionales que comían, dormían y soñaban formación táctica. Estás comenzando a ver por qué esto terminaría en catástrofe unilateral. A mediados de junio, los helvecios habían alcanzado territorio de los eduos, tribu poderosa y oficialmente aliada de Roma. Necesitaban suministros. Sus propias provisiones se agotaban después de 2 meses de marcha continua. Comenzaron a saquear campos y graneros eduos, no por malicia, sino por necesidad desesperada. Los eduos enviaron mensajeros urgentes a César. Nuestro aliado antiguo nos abandona mientras bárbaros arrasan nuestras tierras. ¿Dónde está la protección romana que nos prometieron? César tenía su casus belli perfecto. Ahora no era agresor ambicioso atacando refugiados indefensos. Era defensor heroico de aliados oprimidos.
La narrativa importaba, incluso en el 58 a.C., porque César sabía que cada acción en la Galia sería reportada en Roma, donde sus enemigos políticos esperaban ansiosamente cualquier pretexto para acusarlo de exceder su autoridad. El 18 de junio, la caballería romana hizo contacto con la retaguardia helvetia cerca del río Arar, afluente del Saona. Los helvecios habían dividido sus fuerzas, error táctico catastrófico en territorio hostil. 3/4 de su población ya había cruzado el río, estableciendo campamento en la orilla opuesta. El último cuarto, principalmente guerreros de la tribu Tigurinos, permanecía en la orilla sur, protegiendo la retaguardia y supervisando el cruce final de carros y ganado. César vio la oportunidad con claridad quirúrgica. Ordenó a Labieno, su segundo al mando y uno de los mejores tácticos de la legión, que atacara con 3 legiones al amanecer del día siguiente. No habría negociación, no habría advertencia, solo aniquilación sistemática de un enemigo dividido. El 19 de junio, cuando el sol apenas iluminaba las aguas del Arar, 12.000 legionarios cayeron sobre los tigurinos como tormenta de hierro. Los helvecios intentaron formar línea defensiva, pero la velocidad del asalto romano los tomó completamente desprevenidos. Las lanzas pesadas romanas, los pila, volaron primero, 2 por soldado, perforando escudos de madera y carne con igual facilidad. Antes de que los guerreros tigurinos pudieran responder con sus espadas largas, los legionarios ya estaban encima de ellos, gladius cortos, apuñalando con precisión mortífera bajo las costillas, a través de gargantas, entre placas de armadura improvisada. No fue batalla, fue matanza científica. En 3 horas, los tigurinos dejaron de existir como fuerza de combate. Los sobrevivientes huyeron a los bosques circundantes, abandonando armas, heridos y cualquier pretensión de honor guerrero. Las legiones no persiguieron. César había enseñado la primera lección. Roma golpeaba donde y cuando quería, con fuerza que no admitía respuesta. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Divicón recibió noticias del desastre al día siguiente. 1/4 parte de su fuerza de combate había sido exterminada sin infligir bajas significativas al enemigo, pero no podía permitirse pánico. 300.000 personas dependían de sus decisiones, y retroceder ahora significaba morir de hambre en territorio hostil sin refugio. La única opción era continuar hacia adelante, alcanzar la Galia occidental, donde podrían establecerse y defenderse adecuadamente. Durante los siguientes días, los helvecios marcharon con urgencia renovada, abandonando carros lentos, sacrificando ganado débil, cualquier cosa que acelerara su paso. César los seguía implacablemente, manteniendo distancia suficiente para no provocar batalla desesperada, pero suficientemente cerca para negar cualquier descanso verdadero. Esta era guerra psicológica tanto como física. Los helvecios no dormían, no comían adecuadamente, vivían bajo tensión constante sabiendo que las legiones estaban detrás de cada colina, observando, esperando el momento perfecto. El 20 de junio, algo extraordinario sucedió. Los helvecios giraron, dejaron de huir y enviaron embajadores a César con propuesta de paz. Divicón lideró la delegación personalmente, recordándole al procónsul romano que 30 años atrás él había comandado los guerreros helvecios que destruyeron la legión romana completa del cónsul Lucio Casio, matándolo junto con la mayoría de sus oficiales. No subestimes a los helvecios, era el mensaje implícito. Hemos derrotado Roma antes y podemos hacerlo nuevamente. César escuchó con rostro impasible. Luego respondió con frialdad calculada: recuerdo perfectamente esa derrota. Fue vergüenza para Roma que debe ser vengada. Los helvecios tienen 2 opciones:
rendición incondicional, entregando rehenes y reparaciones, o aniquilación total. No hay negociación intermedia. Era ultimátum diseñado para ser rechazado. César no quería paz. Quería victoria completa que solidificara su reputación como comandante supremo. Los helvecios, orgullosos y desesperados, rechazaron las condiciones. Divicón declaró que los helvecios estaban acostumbrados a recibir rehenes, no a entregarlos. Con esa frase selló el destino de su pueblo. Durante los siguientes 2 días, ambos ejércitos marcharon en paralelo, separados por apenas 3 kilómetros. Los helvecios enviaban incursiones de caballería, intentando interrumpir las líneas de suministro romanas. César respondía con contraataques precisos de su caballería auxiliar gala, principalmente eduos ansiosos por vengarse de los saqueos recientes. Cada escaramuza terminaba con más cadáveres helvecios que romanos, erosionando lentamente la moral de los guerreros celtas. ¿Por qué Divicón no forzaba batalla decisiva si sabía que esta guerra de desgaste favorecía a Roma? Porque entendía que su única ventaja era terreno favorable. Necesitaba colina fortificable, bosque denso, cualquier característica geográfica que neutralizara la disciplina romana y permitiera que el fervor céltico brillara. Pero César, leyendo estas intenciones con claridad telepática, maniobró constantemente para negar cualquier posición ventajosa. El 22 de junio, las provisiones romanas se agotaron críticamente. César había dependido de suministros proporcionados por los eduos, pero estos, presionados por sus propias necesidades y posiblemente jugando diplomacia compleja entre Roma y otros poderes galos, retrasaron entregas prometidas. Las legiones comenzaron a murmurar: soldados hambrientos son soldados peligrosos, incluso cuando llevan la disciplina legendaria romana. César convocó consejo de guerra. Sus oficiales sugirieron retirarse temporalmente hacia territorio eduo seguro, reabastecerse adecuadamente y luego reanudar la persecución. Era sugerencia sensata. César la rechazó instantáneamente. Si nos retiramos ahora, explicó, los helvecios interpretarán esto como debilidad. Otras tribus galas observan esta campaña. Retroceder ante bárbaros hambrientos destruirá la reputación romana antes de que verdaderamente comience nuestra presencia en la Galia. Decidió cambiar de táctica. En lugar de perseguir directamente a los helvecios hacia el oeste, ordenaría a las legiones marchar hacia Bibracte, el opidum principal de los eduos, a solo 18 millas al sureste. Bibracte era fortaleza ciudad masiva con almacenes llenos de grano. Los eduos, confrontados con legiones romanas en su puerta principal, no podrían negar suministros sin declarar hostilidad abierta contra Roma. Pero había truco brillante en esta maniobra. Al marchar hacia Bibracte, César presentaba su flanco a los helvecios. Los tentaba, los desafiaba a atacar. Y los helvecios, viendo las legiones aparentemente vulnerables moviéndose en dirección opuesta, mordieron el anzuelo exactamente como César calculaba. Divicón vio la oportunidad que había estado esperando. Las legiones marchaban por terreno accidentado, formación necesariamente extendida, concentración en movimiento en lugar de combate. Si los helvecios golpeaban la columna romana con toda su fuerza, podrían romper la legión en segmentos aislados, destruir cada cohorte separadamente antes de que pudieran reagruparse. Era táctica que había funcionado contra romanos en el pasado. ¿Por qué no ahora? Porque César había calculado cada paso. El 20 de junio del 58 a.C., posicionó sus legiones en las laderas de una colina sin nombre cerca de Bibracte, formación que parecía defensiva, pero era realmente trampa perfectamente diseñada. Colocó 4 legiones veteranas al frente en 3 líneas, el triplex Acies clásico. Las 2 legiones más nuevas, reclutadas recientemente en la Galia Cisalpina y menos experimentadas, las posicionó en la cima de la colina, protegiendo el campamento y el equipaje.
90.000 helvecios, incluyendo mujeres y niños, que habían formado sus propios carros en círculo defensivo a 1 milla de distancia, observaban las legiones prepararse. Este era el momento. 38.000 guerreros helvecios, en su mejor momento, bien armados con espadas de hierro largas, escudos altos decorados con diseños tribales complejos, algunos usando cotas de malla capturadas en generaciones de guerras. Líderes experimentados que habían pasado vidas enteras perfeccionando el arte céltico de la guerra, carga masiva, gritando canciones de batalla que helaban la sangre, impacto brutal, diseñado para romper formaciones enemigas a través de puro shock físico y psicológico. ¿Podían realmente estas tácticas ancestrales romper la máquina romana perfeccionada durante siglos de conquista implacable? Divicón apostaba su civilización entera a que sí. César apostaba su carrera política a que no. Uno de ellos estaba a punto de perderlo todo. Los helvecios descendieron de las colinas opuestas como avalancha humana. 38.000 hombres gritando en lengua céltica antigua, golpeando espadas contra escudos en ritmo que resonaba como trueno distante. La tierra temblaba literalmente bajo el peso combinado de miles de pies corriendo simultáneamente. Este era el momento que definía guerras tribales, el impacto inicial donde nervios fuertes y corazones valientes decidían victorias. Las legiones permanecieron inmóviles, ni un soldado rompió formación, ni una voz respondió a los gritos celtas. Simplemente esperaron, escudos rectangulares de madera y metal superpuestos formando muro continuo, lanzas pesadas sostenidas en ángulo perfecto de 45 grados. Los centuriones, veteranos que habían visto cargas tribales en media docena de guerras, caminaban detrás de las líneas murmurando órdenes calmadas. Mantén posición, espera mi señal, cuando ordene, primer pilum al unísono. Cuando los helvecios alcanzaron 50 metros de distancia, el mundo explotó. 12.000 pila volaron simultáneamente, oscureciendo el cielo brevemente como nube de hierro. Estas no eran lanzas ordinarias. El pilum romano era obra maestra de ingeniería militar. Punta de hierro larga unida a mango de madera mediante remaches diseñados para doblarse al impacto. Perforaba escudo enemigo, se doblaba, y el peso combinado arrastraba el escudo hacia abajo, volviéndolo inútil. El guerrero enfrentaba elección brutal: mantener escudo ahora inservible o descartarlo y quedar completamente expuesto. Miles de helvecios cayeron en esa primera salva. Miles más quedaron con escudos perforados e inutilizables. Pero el momentum de la carga continuaba. Los guerreros celtas estrellaron contra las líneas romanas como ola contra acantilado. El impacto fue apocalíptico. Aquí es donde la disciplina romana demostró su valor mortal. Los legionarios de la primera línea se agacharon detrás de sus escudos, absorbiendo el golpe inicial, mientras la segunda línea estabilizaba empujando desde atrás. Los gladius, espadas cortas romanas, de solo 60 centímetros, comenzaron su trabajo brutal. No había espacio para espadas celtas largas que requerían amplios movimientos de brazo. Los guerreros helvecios intentaban cortar, pero sus armas chocaban contra escudos vecinos o cabezas de compañeros. Los legionarios simplemente apuñalaban hacia adelante, movimientos cortos y precisos bajo las costillas, en el abdomen, cualquier carne expuesta. Cada estocada era letal, cada retirada preparaba siguiente estocada. Los helvecios empujaron con ferocidad sobrehumana durante 20 minutos que parecieron eternidad. Algunos guerreros lograron romper la primera línea romana, solo para encontrarse enfrentando segunda línea idéntica con legionarios frescos, ansiosos por demostrar su valor. Gradualmente, inexorablemente, las legiones comenzaron a empujar hacia adelante. Metros ganados en pasos calculados, pisando sobre montañas crecientes de muertos helvecios. Divicón observaba desde posición elevada, horror creciendo en su pecho.
Esta no era batalla, era trituración mecánica. Por cada legionario que caía, 10 helvecios morían. La sangre fluía literalmente en arroyos bajando la ladera, empapando la tierra hasta convertirla en barro escarlata, donde pies resbalaban y heridos se ahogaban. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Entonces, cuando parecía que los helvecios estaban a punto de romper completamente, cuando su línea frontal comenzaba a retroceder en desorden, sucedió algo que transformó derrota en catástrofe absoluta. Desde el flanco norte aparecieron 15.000 guerreros adicionales, los boyos y los tulengios, tribus aliadas de los helvecios que habían estado marchando en paralelo y ahora llegaban para reforzar a sus hermanos celtas. Los legionarios de la Cuarta Legión, posicionados en el flanco izquierdo romano, giraron instantáneamente para enfrentar esta nueva amenaza. La formación romana mostró su flexibilidad letal. Cohortes, maniobradas como dedos de mano gigante, cada una capaz de operar independientemente mientras mantenía cohesión con unidades vecinas. Lo que debería haber sido momento de pánico se convirtió en demostración de entrenamiento superior. Pero ahora César enfrentaba batalla en dos frentes. Frente a frente contra 38.000 helvecios que, revitalizados por llegada de refuerzos, renovaban ataques con vigor desesperado. Y flanco contra 15.000 guerreros frescos que no habían gastado energía en la carga inicial. Las matemáticas comenzaban a favorecer a los celtas. ¿Podría la disciplina romana sostener contra números tan abrumadores? César ordenó que la tercera línea, su reserva táctica, se dividiera. Mitad reforzaría el frente contra los helvecios principales. La otra mitad formaría ángulo recto contra los boyos y tulengios. La legión romana se transformó en formación de L, defendiendo dos direcciones simultáneamente. Esto requería precisión que ninguna fuerza tribal podía replicar, coordinación nacida de años entrenando juntos hasta que cada movimiento fuera instintivo. La batalla continuó durante 3 horas más. 3 horas de empujar, apuñalar, morir. El sol de verano golpeaba implacablemente. Legionarios luchaban bajo 50 kilogramos de armadura. Guerreros celtas, menos protegidos, se movían más libremente pero sangraban más fácilmente. El suelo estaba tan cubierto de cadáveres que los vivos luchaban sobre los muertos, pisando caras de amigos y enemigos indistinguibles en la carnicería. Los helvecios comenzaron a romper. No todos simultáneamente, pero en grupos que decidían que morir aquí no tenía sentido. Primero docenas se retiraban hacia sus carros a 1 milla de distancia, luego cientos, luego miles. La retirada organizada colapsó en huida desesperada. Los boyos y tulengios, viendo la marea girar decisivamente, intentaron retirarse también, pero estaban atrapados contra la colina, con legiones bloqueando todas las rutas de escape. César ordenó avance general. Las legiones se movieron hacia adelante en formación perfecta, implacables, como marea subiendo. Los helvecios corrían ahora, abandonando armas, algunos tirando armadura para moverse más rápido. La caballería romana, que había permanecido en reserva durante la batalla principal, fue liberada. Jinetes edúos, aliados de Roma ansiosos por venganza, persiguieron guerreros helvecios huyendo, cortándolos sin piedad. La masacre verdadera comenzaba ahora, en la persecución. Cuando formaciones organizadas colapsan en huida paniqued, el matadero humano alcanza su punto máximo. Los legionarios no necesitaban luchar ahora, solo perseguir y apuñalar espaldas expuestas. Miles murieron corriendo. Miles más murieron rogando piedad que nunca llegó. Los helvecios sobrevivientes alcanzaron su campamento de carros. Las mujeres y los ancianos habían organizado defensa desesperada, formando los carros en círculo, armándose con lo que tenían: cuchillos de cocina, hachas de leñador, piedras.
Cuando las legiones llegaron, estas personas que nunca habían luchado en batalla defendieron sus últimas posesiones con ferocidad que asombró incluso a veteranos curtidos. Pero ferocidad sin entrenamiento es solo muerte lenta. Las legiones rompieron las barricadas de carros metódicamente, cohorte por cohorte. Los legionarios mataron todo lo que se movía. No era crueldad gratuita, era doctrina militar romana. La resistencia después de derrota en batalla abierta no recibía cuartel. Los que luchaban morían. Las mujeres helvecias lucharon hasta que brazos ya no podían levantar armas. Los niños mayores intentaron defender madres y hermanos. Todos cayeron. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente terminó. El silencio era ensordecedor después de horas de gritos. La colina sin nombre cerca de Bibracte estaba cubierta con tantos cadáveres que la tierra no era visible. 30.000 helvecios habían muerto en la batalla y la persecución subsecuente. Sus carros ardían, llamas iluminando el crepúsculo con luz naranja fantasmal. El humo se elevaba en columnas negras visibles a 50 kilómetros de distancia. César ordenó que contaran bajas romanas. 900 legionarios muertos, 3.000 heridos, contra 30.000 enemigos exterminados. Era proporción de victoria que historiadores futuros apenas creerían, pero los números no mentían. Bibracte había demostrado que la máquina de guerra romana, cuando operaba a máxima eficiencia bajo comandante brillante, no tenía rival en el mundo conocido. Pero la historia no terminaba aquí. Porque mientras el humo se elevaba sobre Bibracte, más de 100.000 helvecios sobrevivientes huían hacia el norte en la oscuridad, arrastrando niños y heridos, sin comida, sin refugio, sin esperanza. César, cubierto de sangre enemiga, observaba las sombras escapando y sonreía. La cacería apenas comenzaba. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La noche del 20 de junio del 58 a.C. fue más oscura que cualquier noche que los helvecios sobrevivientes hubieran conocido. No por ausencia de estrellas, sino por ausencia de futuro. 130.000 personas que habían comenzado el día como nación en marcha, ahora eran refugiados desesperados, arrastrándose a través de bosques galos, cada sombra escondiendo posible legionario, cada sonido prometiendo muerte. Divicón yacía entre los muertos en Bibracte, el viejo guerrero que había derrotado romanos 30 años atrás, finalmente había encontrado guerra que no podía ganar. Su cuerpo, como tantos otros, quedó abandonado para cuervos y lobos. El liderazgo helvetio colapsó junto con sus líneas de batalla. Los que quedaban no seguían comandantes, seguían instinto de supervivencia ciego. César no persiguió inmediatamente, no porque sintiera piedad, sino porque sus legiones necesitaban noche para celebrar victoria, recolectar equipo del campo de batalla y descansar músculos que habían sostenido escudos durante 5 horas continuas. Los heridos romanos fueron llevados a carpas médicas donde cirujanos militares trabajarían toda la noche, extrayendo puntas de lanza, cosiendo heridas, amputando miembros destrozados. Los muertos recibieron cremación colectiva con honores mínimos. Eran soldados profesionales, sabían que este era riesgo del oficio. Pero mientras las legiones descansaban, César enviaba mensajeros, no solo a Roma reportando victoria gloriosa, sino a todas las tribus galas en 100 kilómetros de radio. El mensaje era simple y aterrador. Los helvecios desafiaron Roma y fueron aniquilados. Cualquier tribu que les ofrezca refugio o asistencia será considerada enemiga de Roma y sufrirá el mismo destino. Esta era genialidad política disfrazada de amenaza militar. César no podía perseguir personalmente a 130.000 refugiados dispersándose en todas direcciones a través de territorio desconocido.
pero podía transformar toda la Galia en prisión, donde cada tribu se convertía en carcelero involuntario por miedo a represalias romanas. Los lingones fueron los primeros en responder. Tribu pequeña pero estratégicamente posicionada al norte de Bibracte, enviaron mensaje inmediato. No daremos pan ni refugio a los helvecios. Roma puede confiar en nuestra lealtad absoluta. No era lealtad, era terror pragmático. Habían visto el humo elevándose sobre Bibracte. Sabían lo que significaba. Los helvecios sobrevivientes marchaban como zombis, sin comida durante 2 días, cargando heridos que gemían en agonía, perseguidos por hambre tan mortal como cualquier legionario. Los niños lloraban hasta que ya no tenían lágrimas. Las madres los cargaban hasta que brazos simplemente no respondían más. Los ancianos que no podían mantener el ritmo eran abandonados al costado del camino, demasiado agotados para siquiera protestar. En el tercer día después de Bibracte, la delegación helvetia alcanzó a César. No eran embajadores orgullosos como Divicón, eran hombres rotos rogando por vidas de mujeres y niños. El portavoz, cuyo nombre los historiadores no consideraron digno de registrar, se arrodilló en el barro ante el procónsul romano. «Hemos sido castigados suficientemente», suplicó en latín quebrado. 30.000 de nuestros mejores guerreros están muertos. Nuestros ancianos y niños mueren de hambre cada hora. No tenemos fuerza para resistir, no tenemos orgullo para negociar. Nos rendimos incondicionalmente a la misericordia de Roma. Sintió César compasión viendo este espectáculo de miseria humana. Sus propias palabras escritas años después, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, no revelan emoción alguna. Describe la rendición helvetia con la misma prosa fría que describe formaciones legionarias o movimientos tácticos. Para César, los helvecios eran problema resuelto, casilla marcada en su lista de conquistas galas. Pero César no era idiota. Entendía que aniquilar completamente a los helvecios crearía vacío de poder en sus territorios ancestrales, vacío que tribus germánicas cruzando el Rin llenarían con entusiasmo. Mejor mantener a los helvecios como estado tapón débil y obediente que lidiar con germanos belicosos en su frontera. Dictó términos. Los helvecios regresarían a sus tierras ancestrales en lo que hoy es Suiza. Reconstruirían las ciudades que habían quemado al comenzar su migración. Roma proporcionaría grano suficiente para sobrevivir el primer invierno, pero solo bajo supervisión romana estricta. Los helvecios entregarían todos sus guerreros como rehenes, garantizando buen comportamiento. No serían esclavizados, pero vivirían bajo ocupación romana permanente. Era misericordia envenenada. Los helvecios regresaban a casa derrotados, vigilados, con tercio de su población masculina muerta. Serían recordatorio viviente para cada tribu gala. Desafiar Roma es suicidio. De los 368.000 helvecios que comenzaron la migración en abril, 110.000 regresaron a Suiza en agosto. 258.000 habían muerto en batalla, durante la persecución, de hambre, de enfermedad, o fueron vendidos como esclavos cuando intentaron refugiarse en territorios hostiles. Era tasa de mortalidad del 70% en 4 meses. Genocidio eficiente ejecutado con precisión administrativa romana. Los boyos y tulengios, las tribus que habían intentado reforzar a los helvecios en Bibracte, enfrentaron destino diferente. César los consideraba menos peligrosos que útiles. Necesitaba población leal en territorio eduo para estabilizar la región. Ordenó que los eduos los aceptaran como ciudadanos, pero bajo términos que los reducían efectivamente a servidumbre. Los boyos y tulengios, demasiado debilitados para negociar, aceptaron. Se desvanecieron en la historia como pueblos independientes, absorbidos en confederación edua bajo supervisión romana. ¿Y qué ganó César personalmente de Bibracte?
Gloria militar que solidificó su reputación como general supremo. Reportes de la batalla fluyeron a Roma, donde el Senado, impresionado a pesar de recelo político hacia César, votó 15 días de acción de gracias públicas, honor sin precedentes para victoria sobre enemigo que técnicamente nunca había amenazado territorio romano directamente. Pero más importante que gloria era precedente. César había demostrado que podía actuar unilateralmente en la Galia sin consultar al Senado. Había convertido defensa de aliados en licencia para intervención militar ilimitada. Este precedente se convertiría en plantilla para los próximos 7 años de guerra que subyugaría toda la Galia desde el Rin hasta el Atlántico, bajo control romano absoluto. Las tribus galas observaban. Los arvernos en el sur, los ecuanos en el este, los remos en el norte, todos recibieron mensaje claramente. Roma había llegado para quedarse. Algunos decidieron acomodarse al nuevo orden. Otros comenzaban a planear resistencia que estallaría en guerra total años después bajo liderazgo de Vercingetorix. Pero en el verano del 58 a.C., inmediatamente después de Bibracte, solo había silencio lleno de miedo. César no descansó sobre laureles. Apenas 2 semanas después de Bibracte, marchó contra Ariovisto, rey germano que había cruzado el Rin con 120.000 guerreros, amenazando dominar la Galia oriental. Bibracte había sido aperitivo. Ariovisto sería plato principal de la temporada de campaña del 58 a.C. Las legiones, envalentonadas por victoria contra los helvecios, marcharon cantando canciones de victoria, confiadas de que ningún enemigo podía resistir la máquina de guerra que habían perfeccionado en las colinas cerca de Bibracte. Pero centrémonos en lo que Bibracte significaba para los helvecios sobrevivientes. Regresaron a tierras que habían abandonado 4 meses antes. Las ciudades que habían quemado eran cenizas frías. Los campos que habían dejado sin arar estaban cubiertos de maleza. Tenían que reconstruir civilización entera bajo supervisión de ocupantes romanos que los veían con desprecio mezclado con poca piedad. El invierno del 58-57 a.C. fue brutal. El grano romano prometido llegaba tarde y en cantidades insuficientes. Los helvecios, reducidos a cazadores-recolectores en sus propias tierras ancestrales, sobrevivieron comiendo bellotas, raíces, cualquier cosa que mantuviera respiración en pulmones. Los ancianos que habían sobrevivido la migración y la batalla morían calladamente de hambre en chozas improvisadas. Los niños desarrollaban enfermedades de desnutrición que los deformarían permanentemente, pero sobrevivieron, porque es lo que humanos hacen, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Reconstruyeron, lentamente, dolorosamente, generación por generación. Los helvecios se reintegraron en el orden romano. Sus nietos servirían en legiones romanas. Sus bisnietos olvidarían casi completamente idiomas celtas, hablando latín como lengua materna. En 100 años, Helvetii sería apenas nombre geográfico en mapas romanos, no pueblo distinto con cultura e identidad propias. ¿Fue Bibracte necesaria? Desde perspectiva romana, absolutamente. César vio amenaza estratégica en migración masiva que desestabilizaba frontera gala. Actuó decisivamente para eliminar esa amenaza. Que su decisión también servía a ambiciones políticas personales era coincidencia conveniente que no disminuía lógica estratégica. Desde perspectiva humana, Bibracte fue tragedia evitable. Los helvecios no buscaban guerra con Roma, buscaban nuevas tierras donde vivir libres de presión germánica. Si César hubiera negociado genuinamente, si hubiera permitido que se establecieran en territorio eduo bajo supervisión romana ligera, 30.000 hombres no habrían muerto en 5 horas. 200.000 civiles no habrían sufrido hambruna y miseria durante meses de huida desesperada. Pero esta pregunta
Y sí, es ejercicio académico sin significado real. La historia no conoce subjuntivos. Lo que sucedió, sucedió. Bibracte se mantuvo como victoria romana definitiva, punto de inflexión que marcó inicio de conquista total de la Galia. Los romanos aprendieron en Bibracte que su sistema legionario era superior a cualquier fuerza tribal gala. Esta confianza los llevaría a través de docenas de batallas más, cada una añadiendo territorio al imperio creciente. Cuando finalmente enfrentaron derrota temporal en Gergovia en el 52 a.C., el shock fue amplificado porque habían sido condicionados por Bibracte a creer en invencibilidad absoluta. Los galos aprendieron lección diferente en Bibracte. Aprendieron que enfrentar Roma en batalla abierta era suicidio. Esta lección informaría tácticas de guerrilla que Vercingetorix emplearía años después, evitando enfrentamientos directos, quemando ciudades para negar suministros a las legiones, intentando cansar a César a través de guerra de desgaste. No funcionaría al final, pero estrategia nació de memoria sangrienta de Bibracte. Para César, personalmente, Bibracte fue trampolín. La victoria le dio credibilidad militar que necesitaba para ejecutar conquistas posteriores más ambiciosas. Cuando invadió Britania en el 55 y 54 a.C., cuando masacró las tribus germánicas a través del Rin, cuando finalmente sitió Alesia y capturó Vercingetorix, cada éxito reforzaba reputación construida sobre fundación de 30.000 cadáveres helvecios. Las fuentes históricas sobre Bibracte son limitadas. César escribió su propia versión en los comentarios, pero era propaganda política tanto como registro histórico. Enfatizó gloria romana mientras minimizaba cualquier error táctico o sufrimiento innecesario infligido. No tenemos versión helvetia de eventos porque los helvecios no escribían historia formal. Su cultura era oral, y las voces que podrían haber contado el lado helvetio de Bibracte murieron en las laderas o durante la huida posterior. Arqueólogos han buscado el campo de batalla de Bibracte durante siglos. El sitio probable está cerca del moderno Monte Bevrey, en Borgoña, Francia. Han encontrado artefactos, puntas de pilum dobladas, monedas celtas aplastadas, restos de fortificaciones. Pero tierra no revela la magnitud de horror que absorbió aquel día. 30.000 cuerpos fueron dejados pudrirse o cremados en piras masivas. 200 años después, campesinos galos que araban campos cerca de Bibracte todavía desenterraban huesos y armas oxidadas. La batalla tuvo consecuencias geopolíticas que resonaron durante siglos. El vacío de poder helvetio permitió que tribus germánicas expandieran influencia hacia el oeste. Esto eventualmente contribuiría a las invasiones bárbaras que derribarían el Imperio Romano Occidental 4 siglos después. Tribals germánicas que cruzaron el Rin en el siglo V d.C. siguieron rutas migratorias similares a las que los helvecios habían intentado en el 58 a.C., pero encontraron Roma demasiado debilitada para responder como lo hizo en tiempos de César. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La historiografía moderna debate cuántos helvecios murieron realmente. La cifra de César de 368.000, migrando inicialmente, parece inflada para audiencias romanas que quedaban impresionadas con números masivos. Estudiosos modernos sugieren que posiblemente 250.000 es cifra más realista. Pero incluso con estas revisiones conservadoras, porcentaje de muertos permanece catastrófico. Algunos historiadores argumentan que César exageró brutalidad para maximizar impacto político en Roma. Otros señalan que sus descripciones son consistentes con documentación de otras campañas y que la máquina de guerra romana era genuinamente tan letal como César describía.
La verdad probablemente está en algún lugar intermedio, pero esto no cambia realidad fundamental. Bibracte fue masacre masiva ejecutada con eficiencia industrial. Hubo resistencia helvetia después de Bibracte, pequeña, fragmentaria, inútil. Grupos guerrilleros ocasionalmente atacaban patrullas romanas. Eran cazados sistemáticamente y crucificados como advertencia. Para el 50 a.C., la resistencia helvetia había cesado completamente. Los jóvenes helvecios crecieron en un mundo donde Roma era única realidad. Rebelión era concepto abstracto sin aplicación práctica. El legado psicológico de Bibracte entre los galos sobrevivió más tiempo que resistencia física. Las madres asustaban niños con historias de legionarios romanos que comían niños desobedientes. Los bardos cantaban lamentos sobre 30.000 guerreros helvecios que marcharon hacia colinas sin nombre y nunca regresaron. Estas historias pasaron de generación en generación, transformándose en mito, perdiendo precisión histórica, pero manteniendo poder emocional. Roma, por contraste, olvidó Bibracte relativamente rápido. Era una victoria entre docenas en los anales de conquista imperial. Historiadores romanos posteriores mencionaban la batalla brevemente cuando discutían carrera de César, pero sin el énfasis dramático que César mismo había aplicado. Para Roma, Bibracte era simplemente día de trabajo eficiente. Esta asimetría en memoria colectiva es típica de imperios y pueblos conquistados. Para el conquistador, cada victoria se difumina en categoría general de expansión exitosa. Para el conquistado, cada derrota es herida única que tarda generaciones en sanar, si es que sana algué.